Fernando Valda, qué gusto verte a los tiempos. Vivo y coleando, esa es la parte buena. Lejos del país, esa es la parte mala. Después nos concentraremos en por qué te fuiste, para qué te fuiste. Pero ahora, y disculpen señores del tuteo, lo conozco a Fernando años y seguí su proceso primero de adhesión a la Revolución Ciudadana y después de denuncia de la corrupción en que degeneró hasta convertirse en un bastión del ataque al autoritarismo y terminar casi muerto. Fernando decía en una de sus publicaciones en Twitter: esta es solo una de las láminas de la presentación que llevé a Carondelet cuando me reuní con un delegado del presidente en diciembre de 2021 para advertirle, y así fue, le advertí todo lo que iba a pasar cuando estalle el caso del Gran Padrino. Hoy lo que sucede deriva del escándalo Gran Padrino. Sin Gran Padrino no habría juicio político. Lo que le advertí hoy 9 de mayo sucedió. ¿Por qué no tomaron en cuenta eso, Fernando? ¿Qué pasa en el Ejecutivo que ahora termina en alguacilado? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Como siempre, es un honor comparecer en los programas que tú diriges. Sí, en el año 2021, en el mes de diciembre, yo le pedí una cita al presidente. Recuerdo el día, fue exactamente cuando se votaba algo sobre impuestos en la Asamblea, en el mes de diciembre. Era un tema tributario. Él no me pudo atender y delegó a la ministra Vela, que a su vez, cuando llegué a la cita, ella tuvo una emergencia y me tuve que quedar con un asesor de ella. Yo había preparado una presentación porque fui la primera persona a la que acudió el grupo de investigadores de la Fiscalía del caso El Gran Padrino a pedir auxilio. ¿A qué me refiero con pedir auxilio? Ellos venían pasando algunos momentos difíciles. Ellos descubrieron que ese caso de narcotráfico de los albaneses que venían investigando hace más de un año tenía un ala política y que esa ala política entraba hasta Carondelet. Habían acudido como policías, me dijeron, primero a la comandante general de policía. Y la comandante general de policía llevó frente al presidente a uno de ellos. Al parecer esa explicación que se le hizo al presidente no fue muy clara, fue muy improvisada, fue de un momento para otro. Y quién sabe, diríamos que tal vez el presidente supo lo que pasaba, pero no lo entendió a fondo. Entonces ellos vinieron con esta inquietud porque luego de haber hecho esa presentación ante el presidente, ellos le habían solicitado a la comandante general protección, que era lo único que querían. No querían nada a cambio, querían protección. Al contrario de dárseles esa protección, más bien se los empezó a deslindar de su trabajo, a cambiar de áreas. Me comentaban, imagínate, uno especializado en este tipo de investigaciones, trabajando en una unidad de investigación secreta tan dura, tan difícil y complicada como narcotráfico, y de repente me trasladan a una zona muy peligrosa a ocupar unas funciones muy degradadas con respecto a lo que hacía. Y yo les dije que querían, y me decían: queremos que nos ayuden y que nos protejan para poder seguir adelante con la investigación. Pero les dije que yo necesitaba conocerlo todo, necesitaba saber de qué estábamos hablando. Entonces es allí cuando tuve conocimiento de mucha de la información, tal vez no toda, pero creí que tenía lo suficiente para hacer una presentación muy compleja y muy clara de lo que estaba pasando. Entonces se trataba de un grupo de narcotraficantes que habían, a través de terceros, entre esos este señor apellido Cherres, entregado recursos para que se haga política en favor de la campaña del presidente, y este Cherres les había prometido, el señor Rubén Cherres les había prometido luego ocupar espacios dentro del gobierno para que esta gente pudiera trabajar en lo que hace, que es lo que hacen: narcotraficar, lavar dinero, etc. Fernando, entonces, ¿te dieron soportes, te dieron sustentos, documentos, fotografías, grabaciones de los contactos que corroboraban esto que tiempo después se conoció? Sí, de hecho, yo fui el primero que publiqué en algún momento un video de seguimiento al señor Cherres con el señor Danilo Carrera saliendo del Banker Club. Ese video lo tuve yo primero que nadie,
tuve fotografías de los seguimientos, pude leer las transcripciones de los audios, ¿verdad? Y yo le hice un resumen al presidente de esas transcripciones. Entonces, presenté las transcripciones con las fechas de cuándo se habían hecho esas grabaciones, etcétera, etcétera. Ya, ¿le hiciste un resumen antes de la reunión o fue el que llevaste a la reunión que él finalmente no te recibe? Yo me acuerdo ese día, que era el día del ajetreo de la aprobación de la reforma tributaria, en que la abstención de UNES hizo posible pasarla, ¿de acuerdo? Te refieren a la ministra Alexandra Vela, y la ministra Alexandra Vela también está ocupada, y te ponen con un asesor. ¿No fue por si acaso con Juan Manuel Fuertes? No recuerdo ni el nombre ahora, lo tengo anotado en mi celular, pero te soy sincero, aunque lo recordara, no lo diría, porque sí quiero mantener a ciertas personas fuera de esto. O sea, yo no me quiero meter en problemas ya, ¿verdad? Fernando. Estoy muy tranquilo. Fernando, y si conocían la gravedad del caso, y tú sobre todo, ¿por qué no les dijiste, saben qué, señores, ustedes no entienden esta vaina? Si no me recibe el presidente, no hablo con nadie, me voy. Si pueden, me avisan otro día, entiendo que están en este momento de crisis. Pero esto no es para que me escuche un asesor, pues. Sí, lo hice después, porque ¿qué pasa? Como el presidente me dijo, habla con la ministra, que es de mi absoluta confianza. Entonces yo fui a reunirme con la ministra. No, eso está bien, hasta ahí puedo entenderla. Directa del presidente. Ya, pero no con un asesor, pues. Cuando llego ya me encontré como en una encrucijada de que la ministra salía por una puerta apurada y que no puedo y que mejor con él. Entonces ya me quedé ahí con un tercero. Ok, Fernando, en una de esas prospectivas de las láminas y presentaciones que tú les llevaste, dice: prospectiva judicial, cae la organización criminal y la operación narcopolítica. Mediático, sería el mayor escándalo que afecta al gobierno hasta la fecha. La Fiscalía y Asamblea serán la alfombra roja de todos los personajes vinculados. Oposición, pondrán denuncias para ser parte procesal, iniciarán campaña de desprestigio, harán documentales audiovisuales con la información del tema, harán agenda mediática nacional e internacional, impulsarán juicio político al presidente sin descartar que interpongan denuncias en Fiscalía también contra el presidente. Política, desprestigia la imagen nacional e internacional, genera desconfianza en el gobierno, se necesitará operar políticamente para neutralizar esa nueva crisis, lo que luego del escándalo saldrá más caro que de hacerlo ahora, porque se le dará poder a la Fiscalía sobre el presidente, asambleístas y fiscalizadores. O sea, les anticipaste el escenario que se dio, y habiendo existido esa anticipación, no actuaron como debían. ¿Qué explicación hay? Es más, voy a hacer una infidencia, no lo había dicho nunca así en público. Como supuestamente después de reunirme con este asesor, el presidente tal vez ya me recibiría al ver la gravedad de esto. Es más, yo le anticipé en esa reunión, vea lo gravísimo. Yo le dije, hay que neutralizar esto, hay que encarcelar a Cherres, que incluso encarcelándolo a Cherres le van a proteger su vida, porque a Cherres lo van a matar. Qué bestia. Imagínense. Lo dije en esa reunión y no me deja mentir la persona con la que estuve allí. Entonces, bueno, como el presidente no me recibió, yo recuerdo que dije, bueno, voy a esperar que pase Navidad, que pase Día de Reyes, y si no me equivoco, entre el 7 y el 8 de enero, le escribí al presidente y dije, presidente, he insistido con la ministra, no me da audiencia, no he podido reunirme con usted, pero ¿sabe qué? Yo quiero quedar con la conciencia tranquila. Le voy a enviar por este medio algunas capturas de pantalla de la presentación con las partes relevantes, y le envié más de lo que te he enviado a ti, Carlos, donde se podía leer claramente las transcripciones. Le envié videos del seguimiento a su cuñado, que todavía no habían sido públicos. Le envié fotos de seguimiento a su cuñado, y ¿sabes qué pasó inmediatamente? El presidente leyó, porque todos los que tenemos el teléfono del presidente sabemos que él tenía activadas las palomitas hasta esa época, ¿verdad? Sí. No sé ahora por qué. Sí. ¿Sabe lo que pasó? Leyó y me bloqueó. Híjole. Fernando, ¿por qué te fuiste del país? Porque eso fue en diciembre del 2021, y si miras mi registro migratorio, en esa época empecé a salir del país porque yo ya vi lo que venía. Le dije a mi mujer y a mis hijos, miren, nosotros ya tenemos, estos tigres tienen muchas rayas, ya sabemos lo que va a pasar. El país va para el acabose y no quiero que mis hijos, mi familia vuelvan a vivir lo que ya vivimos. Así que buscamos una nueva vida en otro lado, y estoy totalmente, bueno, no digo totalmente porque aquí estoy haciendo política, pero estoy alejado de la política. Este es el primer pronunciamiento político que hago desde el 2021, y lo hago por las circunstancias que creo que eran relevantes hacer una opinión ahora en este momento. Es una pena que este país no haya valorado ni aprovechado tu experiencia por envidia y cobardía.
Básicamente son los dos motivos. Ahora, lo otro, una cuestión adicional a propósito de esto. ¿Qué opinas de la forma en que la justicia ha tratado a quien manejó el operativo de tu secuestro, Juan Pablo Romero? Mira, era de preverse, ¿no? Pablo Romero no fue el primer ítem de estos movimientos. Antes ya dejaron fugar a María Duarte, antes le dieron la libertad a Alexis Mera, miren lo que está pasando también con Jorge Glass. Entonces, y eso no sucedió ni durante el gobierno de Correa ni durante el gobierno de Moreno. Eso está sucediendo durante el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, ¿verdad? Entonces, lamentablemente el Ecuador es un país donde todo se mueve al ritmo de la política y donde todas las instituciones están debilitadas y se van moviendo al son de la marea. Entonces dicen los jueces, los fiscales, oye, va a volver el correísmo, entonces ¿sabes qué? Congraciémonos con ellos, porque si no vamos a tener problemas cuando ellos vuelvan. Si es que no fue un acuerdo por debajo de la mesa, ¿verdad?, para tratar de atenuar al correísmo frente al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Porque mira, en Ecuador sí se aplica al 100%, piensa mal y acertarás, o la política hay que entenderla de forma maliciosa, perdón, corrijo, muy maliciosa. Miren, la Corte Constitucional, voy a decir algo que parecería una locura, pero no crean que es una locura. A ver, la Corte Constitucional aprueba un juicio político a favor del presidente Lasso y da vía solamente con respecto al tema del peculado, pero descarta el Gran Padrino. Descarta el Gran Padrino, que había sido el origen de toda esta bola de nieve que fue creciendo y que terminó en un juicio político. Ahora, ¿por qué descarta el Gran Padrino? Si el Gran Padrino había evidencia, había gente contando que le había dado la evidencia al presidente, que le había expuesto la situación de estos narcos que querían entrar o estaban entrando a Carondelet a través de sus delegados, que estaban moviendo cargos públicos, etcétera, etcétera. Y el presidente conoció, entonces cometió omisión. Entonces puede ser que la Corte Constitucional diga, bueno, si vamos a aprobar un juicio político por el tema del Gran Padrino, es muy posible que lo destituyan al presidente. Entonces, estoy hablando en el caso de que el presidente haya amarrado con los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, para salvarlo, mejor aprobemos un juicio político por peculado, porque con eso sí se puede salvar dentro del Pleno de la Asamblea. Y quedan como que no son gobiernistas, como que dieron paso a un enjuiciamiento político del presidente, pero dan paso por la causa más absurda. Podría ser otra cosa también, que nadie le ha dicho, y es lo siguiente. Imagínate que la Corte Constitucional no le esté haciendo el juego al presidente, sino al correísmo. ¿Por qué? Porque el correísmo es un partido aliado de los narcotraficantes. Entonces el correísmo dice, no nos vayamos por un juicio político por el tema narcotráfico, porque es poner en la palestra a los nuestros, a aquellos con los que trabajamos, que son los narcos. Entonces no toquemos el tema del narcotráfico, vámonos por el lado del peculado, que por ahí sí hay causal. Oye, la política opera de maneras misteriosas en Ecuador y tenebrosas. ¿Has aprendido? Sí. Muy tarde, tal vez, pero muy bien, con seguridad. Fernando, gracias por tu tiempo y por tu claridad y por la gravedad de lo que has dicho, que es terriblemente importante en este momento. Saludos a tu familia. Un honor como siempre, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Fernando Salud Balda. Y buena aventura. Las conclusiones son claras. Es increíble que hayan sido advertidos con tanto detalle, con tanta anticipación, y no hayan reaccionado adecuadamente hasta permitir que se llegue a los extremos en que estamos. O, para ser muy malicioso, como dice Fernando Balda, ¿ese fue el acuerdo? ¿Ese fue el acuerdo? ¿Hay un acuerdo? No es la pregunta de hoy, es la pregunta que les hago. 18 horas 27 minutos.